muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues básicamente Angélica es una paciente del instituto desde hace muchos años y es alguien a quien conozco desde hace 10 años, cuando empezó con una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Y hemos hecho el ejercicio de preparar unas preguntas que pueden ser de hecho de mucho interés para muchísimos pacientes, pero sobre todo desde la perspectiva de ustedes como pacientes, dudas, inquietudes que pueden surgir durante el tiempo que están con nosotros, cuando se les hace el diagnóstico de una enfermedad, cuando hay que iniciar tratamiento, cuando tienen otros planes de vida dentro de una enfermedad. Y bueno, pues en ese sentido, reitero, quiero agradecerte pues el ejercicio que has hecho, el esfuerzo que has hecho y el que vengas aquí con nosotros hoy a compartir pues tu experiencia, tus dudas, tus inquietudes. Muchas gracias. Sí, doctora, de nada, pues para mí es un honor, la verdad, porque yo llevo aquí 10 años viniendo al instituto y pues me han tratado de maravilla y pues obviamente conforme va pasado el tiempo pues se han surgido muchas dudas, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería tu primera pregunta? Bueno, la primera pregunta sería ¿cuántos tipos de artritis existen? Artritis se puede entender como una molestia, como una inflamación articular, como algo que ustedes como pacientes pueden presentar. Y aparte tenemos diferentes enfermedades que se pueden justamente caracterizar o que se pueden presentar como inflamación de sus articulaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el lupus eritematoso generalizado. Puede haber también causas infecciosas. Otra muy característica es la famosa gota. Enfermedad mal cuidada o no tratada, la cual pudiera detonar la enfermedad, la artritis reumatoide? El tabaquismo, por ejemplo, se ha asociado con un riesgo incrementado de tener muchas enfermedades o muchos problemas, y uno de ellos de hecho es artritis reumatoide. Incluso sabemos que la gente que fuma no solamente tiene un riesgo incrementado de tener artritis reumatoide, sino que también puede tener una enfermedad más grave, más complicada de tratar o que responda peor al tratamiento. La enfermedad periodontal es un problema, como les digo, de la boca y sí se ha asociado con un riesgo incrementado de tener artritis reumatoide. Entonces pareciera razonable que esa parte de la salud bucal la tenemos que cuidar de una manera especial. Y otro elemento también importante es, que se ha comentado mucho, es la famosa obesidad. Ese es un problema muy importante en nuestro país y hay alguna evidencia que la gente que tiene obesidad, que tiene un índice de masa corporal incrementado, sí puede tener una enfermedad más activa. Ahora, no quisiera que quedase un poco la idea que esto ocurre porque los pacientes hacen algo mal. Realmente, en la gran mayoría de las veces, esto ocurre porque los pacientes tienen una serie de genes, que es lo que se llama la predisposición genética, e inciden ciertos factores, algunos ya los conocemos, como puede ser el tabaquismo, en un momento determinado y hace que se desencadene la enfermedad. Algo interesante es que muchas veces ustedes, los pacientes, nos comentan que recuerdan algún antecedente traumático o algún estrés psicológico antes de que se desarrolle la enfermedad. La verdad es que no hay ningún estudio sólido, científico, que haya demostrado esto. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea un antecedente que ustedes reconocen muchas veces y reconocen como real que ahí está. Pero bueno, en general, yo diría que la parte del tabaquismo es importantísimo, la enfermedad periodontal también, o sea, esta enfermedad que se desarrolla en la boca, y la otra, la obesidad. Doctora, ¿hay algún registro geográfico del origen de la artritis reumatoide? Bueno, Angélica, esta es una pregunta interesante. La verdad es que hay dos teorías y todavía no se ponen de acuerdo los científicos que han intentado rastrear cuando empieza esta enfermedad cuál es la más sólida.
Existe la idea de que es una enfermedad que vino después de la conquista desde Europa, pero también hay otros estudios que han demostrado que esta enfermedad existía en el continente americano mucho tiempo antes de la conquista. Igual es un poquito más interesante o ayuda un poquito más el saber que es una enfermedad que se presenta prácticamente en cualquier país del mundo. Tenemos algunos datos también de nuestro país, de México, y se ha visto que la enfermedad está presente prácticamente en todos los estados, que es un poquito más prevalente en el estado de Yucatán y un poquito menos prevalente en el estado de Nuevo León. En Latinoamérica, y con Latinoamérica me refiero también incluso a Argentina, Chile, Perú, otros países de habla hispana, se ha visto que es una enfermedad que es un poquito menos grave, pero también que se presenta en gente más joven, incluso 10 años antes de lo que está descrito en gente o población caucásica, que para nosotros es lo que llamaríamos la raza blanca. De hecho, pues tú eras bien joven cuando te diagnosticamos esta enfermedad. En los libros, por ejemplo, de reumatología, veremos que está alrededor de los 50 años. En nuestros pacientes lo estamos diagnosticando en gente más joven. Muchas de las enfermedades reumatológicas se presentan habitualmente en mujeres relativamente jóvenes, en lo que llamamos la edad reproductiva. En los libros de texto en población blanca, en población caucásica, dicen que se presenta en 3-4 mujeres para cada hombre afectado. Y curiosamente aquí, en nuestro país y en la clínica que tenemos dentro del instituto, pues vemos que son 8 o 9 mujeres por cada hombre afectado. La verdad es que no se tiene muy claro por qué, pero obviamente cuando esas cosas ocurren, pues uno piensa en que debe de haber ciertos factores hormonales muy propios de la mujer que tienen que ver con esto. Y por ejemplo, pues sabemos que es un poquito más frecuente en mujeres que han tenido ciclos menstruales alterados o irregulares, también en mujeres que nunca han tenido hijos, en mujeres que tienen una menopausia temprana, que se describe como normalmente antes de los 45 años, pero también sabemos, por ejemplo, que en las mujeres que han sido mamás, justo después de un embarazo, puede presentarse la enfermedad. Doctora, yo tiene más o menos 2 años que me embaracé y a raíz de esto pues surgió esta pregunta, ¿no? ¿Mis hijos y mis nietos heredarán la enfermedad? En general yo te diría que no. La gran mayoría de los pacientes, y de hecho así pasó contigo, cuando viniste a contarme tus síntomas y tus molestias, yo te pregunté si había antecedentes en la familia y no había ningún antecedente en la familia. Nadie en la familia había oído hablar de artritis reumatoide. La gran mayoría de los pacientes van a ser así.